Los saludo a todos cariñosamente, que hoy vamos a hacer otro encuentro con nuestro querido Omar eh, sobre el gran escritor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. De algún modo este encuentro va a ser el homenaje al gran escritor. Eh, Esta obra que van a analizar, algunos de ustedes ya sé que leyeron la obra de Crimen y Castigo, quizás uno de una de las obras más importantes, ¿no? Eh, en la literatura mundial, no solo literatura rusa, y quizás hay que destacar el carácter profético, ¿no? de la obra del Crimen y Castigo, donde el escritor actúa como el cirujano del alma humana. Y fíjense que quería también que ustedes presten atención que esas muchas de las ideas expresadas en su obra luego tomaron forma y expresión en la sociedad, como el pensamiento o la teoría que expresa Raskolnikov del hombre superior. Ustedes saben que encontró después, llevado más adelante por Hitler, que Hitler y muchos dictadores, ¿no? Eso también es muy interesante, la idea de la superioridad, a dónde puede llevar al ser humano. Y quería también decir que la vida de Dostoyevsky fue intensamente dramática. Ustedes durante nuestras clases también pudieron leer algunos reportajes que hicimos. Estábamos observando todo lo que estaba pasando en Rusia. Es impresionante, ¿no? La cantidad de los eventos que dedicaron al gran escritor en San Petersburgo, especialmente en Moscú también, bueno, también en el Museo de Dostoyevsky. Eh, Eso fue realmente una revelación maravillosa que tantas, tantas, tantos eventos pudieron organizar en esta fecha. El 11 también ustedes saben que el escritor cumple 200 años, ¿no? 200 años el cumplimiento del gran escritor, y durante todo el año ustedes vieron y pudieron observar cuántos eventos fueron organizados. Acá también muchos eventos en Sociedad de Dostoyevsky, donde también participó Omar. Eh, bueno, nuestros alumnos también, algunos alumnos participaron en el maratón. Eh, yo sé que, bueno, algunos alumnos participaron en Rusia porque tenemos algunos becarios que viven ahí y participaron también en diferentes secciones. Yo sé también que en Uruguay fueron organizados varios eventos muy importantes donde participó la embajada y también Raúl, dramaturgo que hizo varios espectáculos, también uno de estos Crímenes de Castigo, después vamos a subir en nuestra página. Me gustaría hacer la introducción con la participación de nuestros alumnos y primero me gustaría quizás eso más mostrar a Omar cómo nos preparamos para esta charla, empezar con la biografía de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Y Federico es nuestro alumno, él preparó en ruso breves hechos, breves eh, por ahí datos sobre la biografía de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Así que Federico, yo te dejo la palabra y yo ahora voy a compartir la traducción al español en el chat. ¿Хорошо? Хорошо, давай начнем. Начнем. Факты о Достоевском. 11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Классик – один из самых читаемых писателей в мире, а также автор бессмертного «Тварь ли я дрожащая» или «Право имею». Я хочу рассказать вам об интересных фактах из жизни писателя. Достоевский с детства страдал от эпилепсии. Припадки эпилепсии случались у Достоевского на протяжении всей жизни. Особенно участились они во время поездки по Европе в 1867 году.
о чем известно из дневниковых записей его жены. Юный Достоевский учился читать по религиозным книгам. Своим любимым литератором Федор Достоевский считал Пушкина. Более того, изрядную часть его произведений он знал наизусть. Достоевский очень любил крепкий черный чай и пил его настолько часто, что для него всегда держали наготове горячий самовар. Знаменитый роман «Игрок» был написан Достоевским ровно за 3 недели. Тогда он остро нуждался в деньгах, и мотивом к написанию романа послужило желание заработать. Образ героя романа «Идиот» Федор Михайлович Достоевский писал себя. У писателя было множество псевдонимов. Писатель издавался под псевдонимом «Друг Кузьмы», «Прудкова», «Зубоскал». Достоевский был страстным игроком и не раз сам признавался, что пристрастился к рулетке. Часто денег не хватало, как на еду, так и на поездку домой. Приходилось просить о помощи друзей и знакомых. Однажды Достоевский настолько погряз в долгах, что заложил ростовщикам даже собственное пальто. Писателя приговорили к смертной казни за участие в кружке петрошевцев. О том, что приговор отменен, он услышал в последний момент. Достоевский наблюдал за происходящим со стороны, зная, что он следующий. На деле же это оказался маленький спектакль от властей. Впечатления ему хватило на всю жизнь. Достоевский любил вкусно поесть, но без всяких там изысков. Нравилось ему и сладкое. А еще он очень уважал кофе и чай. Любовь к последнему отразилась в его произведениях. Свой первый роман «Бедные люди» Федор Михайлович написал в 1845 году. Рукопись отдали Некрасову, задумавшему новый альманах. Как впоследствии вспоминал Достоевский, Григорович и Некрасов прочли вслух, не отрываясь, все произведение, и в 4 часа ночи прибежали к нему в полном восторге. Николай Алексеевич потом еще заявил: «Новый Гоголь появился». Наконец, я выбрал для вас эту фразу Достоевского. Есть 3 вещи, которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и быть собой. Доверять, понятно, что доверяем очень мало кому, но, к сожалению, и Богу не всегда. Быть собой. Этого боимся. Думаем, что произведем лучшее впечатление, прикрывшись чем-то совершенно напускным, хотя наше глубинное, собственное, первоначальное намного лучше всякого напускного и будет для окружающих желание и цение при всех недостатках. Федор Михайлович Достоевский. Это все. Спасибо вам огромное. Muy bien, Federico. Omar, estás muteado. Bueno, pero antes de que Omar empiece, me gustaría también que los chicos que muestran lo que prepararon a Omar, Andrea, si vos podés leer también una frase que vos elegiste del Crimen y Castigo, Andrea, ¿no? Buenísimo. Ahora espera un ratito, vamos a mostrar la imagen. Marcelo, si vos podés mostrar la imagen, por favor. Bueno, hicimos así un proyecto, Omar, que los chicos elegían frases y después nosotros armábamos así como la traducción de esta frase y hicimos cierta lectura, ¿no? de la frase. Bueno, esto es
Ahí está. Andrea. Добрый день, меня зовут Андреа. Я изучаю русский язык. Отрывок из романа «Преступление и наказание». Проходя через мост, он тихо и спокойно смотрел на него, на яркий закат яркого красного тона, несмотря на слова свои. Он даже не ощущал в себе сталь, точно нарыв на сердце его, нарубавший вес мест. Вдруг прорвал. Свобода, свобода. Он свободен теперь от этих. Чак, от колдовства, обаяния, от наваждения. Muchas gracias, Andrea. Молодец. Молодец. Y ahora no es el crimen y castigo, pero es también Dostoyevsky. Cada uno acá elige lo que le guste, así que bueno, Florencia, también te invitamos a leer una frase de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Sí, había muchos participantes, Omar, pero como por el tiempo, bueno, nos limitamos. Son solo 2 participantes. Ahí bueno, justo los chicos hace unos días dieron examen internacional. Bueno, justo Florencia también estuvo en el examen, así que ella hizo mucho trabajo este año. Добрый вечер. Меня зовут Флоренция. Soy alumna de los cursos oficiales de ruso del nivel B2 y voy a leerles un fragmento de la obra de Dostoyevsky, El idiota. О, что такое мои горы и моя беда, если я в силах быть счастливым? Знаете, я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что видишь его. Говорить с человеком и не быть счастливым, что любишь его. О, я только не умею высказать. А сколько вещей на каждом шагу, таких прекрасных, которые даже самый потерявшийся человек находит прекрасными. Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божию царю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят. Федор Михайлович Достоевский. Спасибо большое, Florencia. Спасибо. Bueno, así que bueno, Omar, hicimos una pequeña introducción para que no solo usted hable y ahora le dejamos la palabra para que pueda también apreciar el esfuerzo de nuestros alumnos que sí se prepararon. Quería compartir con usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contento de estar aquí. No sé si me escuchan bien. Sí se escucha. Contento de estar de vuelta por aquí luego de algunos meses que conversamos. Y bueno, acá, bueno, reencontrando algunas, sí, caras conocidas y amigas y, bueno, algunas caras o algunos nombres que terminaron de cursar un seminario de Dostoyevsky conmigo y los tengo de vuelta acá. A ver, ¿qué nos quedó por hablar de Dostoyevsky todavía? Es inagotable Dostoyevsky. Bueno. Sí, es inagotable Dostoyevsky. Muy bien, está muy bien. Bueno, yo también soy el responsable de haberlos mandado a leer Crimen y Castigo, porque cuando Tamara me propuso esta charla homenaje, bueno, me pareció que después de esa charla general que habíamos hecho sobre Dostoyevsky, digamos, era un buen momento para pasar a una lectura concreta y que pudiéramos hablar
luego de que hubieran efectuado una lectura por lo menos parcial. Bueno, es una obra extensa, por ahí no tenemos todo el tiempo para leerla, pero sí está bueno si han podido por lo menos, y bueno, algunos hasta han leído fragmentos allí en ruso. Ahí Andrea ha seleccionado, ¿no es cierto? Ya, ¿sí? Un fragmento que también que es un fragmento muy interesante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de, por ahí vamos a tocar el tema del paisaje peterburgués, ¿no es cierto? Y desde dónde se ilumina ese paisaje peterburgués, ¿no es cierto? Peterburgués en este caso, en el caso de esta novela que nosotros vamos a considerar, ¿es cierto? Que es una novela que por lo menos en este momento creador de Dostoyevsky, este momento en que Dostoyevsky está pensando la realidad rusa, en este momento creador de Dostoyevsky, la ciudad de San Petersburgo no es solamente un escenario de la obra, ¿no es cierto? Es indiscernible, inseparable del sentido que él quiere dar a la obra, ¿no es cierto? Petersburgo va a seguir con él como fondo, pero cuando digo fondo no hablo del fondo, hablo del fondo, de la profundidad, ¿no es cierto? Necesario de la mayoría de sus grandes obras. Solo la última obra, Los hermanos Karamazov, está arrancada de Petersburgo. Y antes de Los hermanos Karamazov, Los demonios, también está arrancada, sustraída a San Petersburgo y proyectada, ¿no es cierto? Si bien ubicadas en una ciudad menor, en una ciudad pequeña, ¿no es cierto? No es la capital, digamos, se quiere allí como construir otra metáfora espacial. Pero si no, humillados y ofendidos, es inseparable de Petersburgo. La memoria del subsuelo es inseparable de la idea de Petersburgo. Crimen y castigo es inseparable de la idea de Petersburgo. Como dice en las memorias del subsuelo, la ciudad más abstracta y premeditada del mundo. La ciudad que es un símbolo. Como dijo Nikolai Gogol, Moscú es necesaria para Rusia y Rusia es necesaria para San Petersburgo. Esto es, desde San Petersburgo, Rusia se ve como una otra cosa, como una cosa que está allí, que está allí por fuera de ella. Por eso es una ciudad premeditada y abstracta. Es una ciudad europea, fundada allí, ¿no es cierto?, por el zar Pedro a comienzos del siglo XVIII, en 1703, exactamente, Tamara. 1703 creo que es el año. 1703. Sí. Como un símbolo de la nueva Rusia, ¿no? Y Moscú, si bien siguió con su investidura de primera capital o primera sede del trono, bueno, para la nueva Rusia occidentalizada, ¿no?, la nueva Rusia europea, bueno, San Petersburgo, ¿no es cierto?, fue el símbolo. Esto es, entonces no es solamente un escenario, no es una ciudad cualquiera. Es la ciudad que encarna un gran abismo cultural, ¿no es cierto?, con
con lo ruso atávico, con lo ruso popular. Es la capital de un estado donde la Iglesia Nacional, ¿no es cierto? La Iglesia Nacional, porque la Iglesia Ortodoxa, de la mano de Moscú, bueno, se ha convertido en una iglesia nacional, ¿no es cierto? Bueno, la Iglesia Ortodoxa no tiene una figura supranacional equivalente a la del Papa, ¿no es cierto? De esto hablamos la otra vez. Pero bueno, la misión ortodoxa reservada a Rusia estaba encarnada en Moscú. Y cuando el trono pasa a Petersburgo, la Iglesia Ortodoxa queda degradada a una dependencia del Estado, bajo la jurisdicción de un órgano burocrático como fue el llamado Santo Sínodo, lo cual también por buena parte del pueblo ruso era vivido casi como una herejía. San Petersburgo, entonces, es la encarnación de un proyecto europeo en ese territorio inmenso, asiático, asiático, aunque como va a decir el propio Dostoyevsky, y como van a decir muchos intelectuales rusos, bueno, no somos Europa y tampoco somos Asia, ¿no? Estamos allí, en el medio. Dostoyevsky recién al final de su vida va a decir, tenemos que mirar a Asia. El proyecto de Pedro está tocando a su fin, tenemos que mirar y tal vez tengamos una misión que cumplir nosotros en Asia, en tanto estamos aquí en esta posición intermedia. El símbolo de lo que encarna San Petersburgo, de esta tremenda grieta cultural, donde la clase intelectual, los altos estamentos, la nobleza, los zares, los propios zares, ¿ah? El trono ruso se llena de alemanes. Esto es, Pedro mismo dice de sí mismo, yo soy más alemán que ruso. Por supuesto, en el modelo castrense que tenía Pedro, el modelo militar que tenía, claro, los alemanes. Bueno, él se casa con una princesa alemana y de ahí en adelante, todos alemanes en el trono de Rusia. Madres alemanas, princesas alemanas, ¿sí? Zarevich, educados a la alemana, hablan el alemán mejor que el ruso o hablan el francés mejor que el ruso. Entonces, San Petersburgo es un problema para la literatura rusa. Es la cuna de la literatura rusa, pero también es un problema. Es un problema. ¿Qué hacemos con San Petersburgo? ¿Qué hacemos con el proyecto que encarna San Petersburgo? ¿Hacia dónde nos lleva este proyecto? Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? Corcel soberbio, ¿a dónde saltas y dónde apoyarás los cascos? Se pregunta Pushkin al mirar la estatua del jinete de bronce, el jinete que tiene encabritado Pedro, ¿no es cierto?, con su mano de hierro, ese caballo, ese jinete que es el símbolo de Petersburgo, ¿no es cierto?, y que está allí con las manos alzadas. Y bueno, la pregunta entonces destinal que Pushkin formula por primera vez, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde va ese caballo que encabritó Pedro y está allí como un interrogante, ¿no es cierto? Como el signo de pregunta allí en el aire. Y bueno, y este interrogante es lo que
lo que tiene necesidad de contestar la literatura rusa del siglo XIX. Una literatura donde la pregunta por la esencia, la pregunta de la identidad, por el quiénes somos, la pregunta por el elemento popular, pero no el elemento popular como folclore, por supuesto, ¿cierto? No, no. El elemento popular, la narodnost, no sé si han hablado o conocen el concepto, narodnost. Narodnost, antes narodnost también podía ser nacionalidad. Después, claro, aparece la palabra institucional, nacionalnost y narodnost es lo popular, el elemento popular, que fue algo que la literatura rusa moderna sintió como el elemento fundamental. La literatura nacional tenía que estar penetrada de narodnost, imbuida en la narodnost rusa. Por eso Pushkin escribe su Yevgeny Onegin, esta Biblia, el Martín Fierro ruso, este poema de enorme significación, y Pushkin elige como protagonista, bueno, a un dandy peterburgués típico. Y cuando se alzó alguna crítica por ahí de que, bueno, de que pinta a un ruso europeizado, ¿no es cierto? Bueno, que viste a la europea, que conoce mejor el francés que su propia lengua. ¿Para qué se pinta un ruso así? Y alguien dijo, es que justamente Yevgeny Onegin, el protagonista de ese poema, es un auténtico ruso. Es un ruso emblemático de la capital. Es el ruso emblemático de los tiempos postpetrinos, podríamos decir. Ahí está, esto lo inventó Pedro, es un invento ruso. La narodnost no es, mostremos mujik, con zipunes, a ver, y el borscht, ¿no es cierto? Y los shi. No, eso son pintarrajeos folclóricos. Eso no es la narodnost. La narodnost es otra cosa. Un personaje ruso, popular, es Raskolnikov. Caramba, es un ruso de su tiempo, es un muchacho ruso, ¿es cierto? Yo tenía otra intención y después yo empiezo a hablar y me extravío, vamos a decir, como Raskolnikov. No saco ningún hacha, pero bueno, me extravío, porque yo en realidad quería empezar, antes de abrumar, atosigar, con palabras, preguntar si habían leído Crimen y Castigo, si lo habían empezado, en principio qué impresión les había quedado de la novela o se iban haciendo de la novela. Y prefería preguntarlo primero para no condicionarlos después, bueno, por lo menos con la lectura que yo quiero hacer de la novela, dentro de las múltiples y múltiples lecturas que se pueden hacer de una obra colosal, es cierto, una obra que se puede leer en tantas claves, con tantos personajes, con tantas cosas que se están debatiendo ahí. Bueno, me interesaba, no sé, escuchar alguna impresión, si alguien quería compartirla, alguien que hubiera empezado por lo menos a leer la novela, quería compartir una impresión, bueno, me encantaría. Bueno, a mí me llamó mucho la atención las escenas en donde se escribe la miseria que había en ciertos personajes. Más que nada de eso. Por ejemplo, la parte en donde muere Marmeladov, no recuerdo bien el apellido, en la casa de Sonia, me pareció bastante impactante. Y bueno, también la vida de Sonia también muy dura. Bueno,
Rascónicos también, mucha miseria, mucho, como que se entiende casi cómo se deviene la locura del personaje, ¿no? De tanta mala vida, se podría decir eso, la verdad que me llama mucho la atención. Sí, o sea, el fondo de injusticia social, digamos, sobre el que está ambientada la novela, y bueno, sí, bien. Bueno, yo también quería compartir algo, ¿no? Sí, Ana María. ¿Qué tal, Omar? Bueno, no, eh, se dijo ahí, dijiste muchas interpretaciones sobre esta gran obra, ¿no? La obra es universal y continúa vigente. Esto es lo maravilloso de esta obra literaria, que es universalmente reconocida y que aún continúa vigente. ¿Por qué? Y porque llega a desmenuzar o a hacer incisiones muy profundas en el alma humana. Me parece a mí que esto es el secreto de la obra, ¿no? La estuve releyendo porque la leí varias veces en distintos momentos de mi vida y me impactaron algunas reflexiones. Y la voy a leer. Ahí en esta parte quinta, capítulo cuarto, cuando él habla y dice que quiere hablar, quiere que lo escuchen. Es como que Dostoyevsky sabe la importancia de la palabra, el descargo de poder participar con otro con la palabra. Y además la busca a Sonia porque quiere compartir su carga con ella, la necesidad del hombre de estar con otro y hablar, repartir el peso de su carga, de su problemática, ¿no? Y también me impresionó muchísimo esta cosa del hombre, que él se reconoce un piojo. Él es un piojo. Porque si no se supiera piojo, no hubiera pensado en los que no son piojos. Y esto es importante. El peso de la ley, el peso de la sociedad, el peso de los prejuicios, el peso del tormento del hombre cae sobre el piojo. Porque el que no es un piojo no siente ese peso. No le importa, no lo piensa. Esto es lo que dice Dostoyevsky. No, gracias por escucharme, pero bueno, yo lo reverencio a la obra de Dostoyevsky, porque tengo una hija que es psicóloga y en la obra de Crimen y Castigo se estudia en la Facultad de Psicología. Pareciera como que tenía un conocimiento profundo de la psicología y conocía ya las corrientes psicológicas vigentes en Europa. Él viaja al centro europeo y conoce las corrientes psicológicas. Es digamos, un avanzado. Y también se estudia en la Facultad de Derecho, porque él es como que crea un derecho nuevo, diferente, ¿no es cierto? Aparte desarrolla la teoría de el rodear al reo y acorralarlo, presionando sobre su conciencia para ver si confiesa. Es un sistema de acorralamiento para lograr la confesión, independientemente del tema religioso. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? O sea, es el que oficia de comisario allí, que se hace su amigo, lo va rodeando, lo va acorralando, ¿no? Eso se estudia también. Por lo menos Sí. yo lo he. Sí. Gracias por escucharme. Esto es lo que Sí, sí. Bien. Bien, bueno, después vamos a retomar algunas de estas cuestiones, por supuesto, que mencionaba también recién ahí Ana María.
las que mencionaba Federico. No sé si alguien más quiere comentar alguna impresión de lectura. Comprarlo ni leerlo, entonces, de este Crimen y Castigo. Había leído Las Noches Blancas, que no paraba de leerlo en donde fuera por lo que no sé, por el placer de la lectura. Y en lo que encontré es el audio en YouTube, que es el audiolibro, que no es, bueno, es un resumen, debe ser, porque se va leyendo y la cantidad de personajes es lo que más me llamó para poder seguirlo, que tenía que ir anotando todos los nombres, ir hilando quién era quién para toda la trama, que sí, me sostenía así a ver qué pasaba, pero no... Perdón, Susana, ¿te referís al audiolibro en castellano de Sí, Crimen y sí, Castigo? eso debe ser como porque es una cosa de una hora, más o menos. Ah, bueno, sí, si es una obra, evidentemente. O ah, 2 horas, dos a ver, horas serán. yo te digo, la lectura de Insume unas 26 o 27 horas, ¿no es cierto? Claro, por lo que están diciendo y por lo que vi el título y los costos No, del libro es otra cosa. ¿por qué pregunto? Porque no me imaginaba que estuviera leído la novela completa. No, Nosotros no tenemos tampoco demasiado la cultura del audiolibro, que es una cultura muy Es una cuestión. interesante, porque ¿por qué no oír? ¿Por qué leer? ¿Por qué no oír? ¿Por qué no oír? sí, perdón, hablando del audiolibro, recordaba que mi papá al final de su vida tenía problemas en la vista y decía, bueno, si viniera el nieto de él a leerle, y digo, hoy tendría esa posibilidad, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo, además, hay una cuestión muy interesante en la que siempre insisto en la literatura rusa, en el carácter oral, ¿no es cierto? En lengua castellana, no sé, nosotros si pensamos en una obra como El Quijote es una obra pensada desde la oralidad también y para la oralidad, ¿no es cierto? Más que para la lectura silenciosa como nosotros estamos acostumbrados en nuestro tiempo a concebir la lectura, ¿no es cierto? Eh, muy bien. Eh, sí, decía, también retomando algunas de las cuestiones que mencionaron recién y que, bueno, ya para pasar un poco a la propuesta de lectura, que justamente tiene que ver con que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el otro, ¿no? Que tiene que ver con el ideal social de Dostoyevsky. Hay un famoso crítico que escribió un artículo famoso sobre Dostoyevsky, que lo conoció, Nikolai Mikhailovsky, un estudio importantísimo que escribe sobre Dostoyevsky, lo titula Un talento cruel, ¿no es cierto? Y refiere allí, bueno, por supuesto que el artículo se centra defendiendo el talento creador de Dostoyevsky, alabando el talento creador. Lo que lee Mikhailovsky son ejemplos en toda la obra, en toda su obra, de crueldad gratuita, de ejercicio del poder sobre los otros, sobre sus personajes y sobre los lectores. Y atribuye esa crueldad, ¿no es cierto?, que Dostoyevsky exhibe, el arte de la crueldad, que Dostoyevsky exhibe con una maestría única, ¿no es cierto?, lo atribuye a la ausencia de un ideal social en Dostoyevsky. Por supuesto, en la literatura rusa el tema del ideal social es muy importante, por lo menos en la escuela crítica, que acompañó la literatura y que fue parte de la institución literaria durante todo el siglo XIX. Esto es, la literatura en Rusia
no puede pensarse nunca como una institución separada de lo real, separada de lo real concreto, ¿no es cierto? La literatura interviene, la literatura es una herramienta para intervenir en la realidad, para quemar el corazón de los hombres, como dijo Pushkin, para destruir el anarquismo, como dijo Dostoyevsky, ¿no es cierto?, cuando puso mano a los hermanos Karamazov. Esto es, la literatura no es, no, bueno, escribo literatura para solazarme, para sumirme en meditaciones. No. No. Es una idea mucho más incisiva, ¿no es cierto? Es una idea de mucho mayor compromiso, de mucho mayor implicamiento, ¿no es cierto?, en toda la vida. Y esto también en un momento donde de fuerte censura, de imposibilidad de debates, de la imposibilidad de intervención, digamos, en la realidad, una sociedad hiperestructurada, la tabla de rangos, ¿no es cierto?, los distintos estamentos. Entonces la literatura aparece allí como un canal más o menos tolerado y más o menos que se presenta como un campo para una cierta intervención, ¿no es cierto? Quiero decir, también tenemos que profundizar o comprender un poco el rol que jugaba la literatura, que por supuesto no tiene nada que ver con el rol que va a jugar la literatura en ese momento en Europa, y ni siquiera el rol que la literatura jugaba en ese momento en una república incipiente como la nuestra, que bueno, estaba allí tratando de configurar su estatus político, republicano, federal, unitario, ¿no es cierto?, en este mismo momento. Pensemos que las guerras civiles terminaron en Argentina cuando muere Dostoyevsky. Terminan en 1880, podemos decir, cuando asume el poder el general Roca. Bueno, Dostoyevsky muere en enero de 1881, así que imagínense, mientras Dostoyevsky está escribiendo su obra, bueno, acá estamos sumidos, ¿no es cierto?, en las guerras civiles por una determinada configuración de nuestro país. Digo porque también es interesante pensarlo en relación con nosotros. Y sobre todo también porque, como decía y como quería plantear en el título y en las cosas que, bueno, me fui avanzando en su momento a Tamara cuando había que de alguna manera enmarcar esta charla, el problema de la comunidad o el tema de la comunidad, que es fundamental en Dostoyevsky, porque vaya si hay allí un ideal social, ¿no? Un ideal donde por supuesto es una aberración pensar que puede haber seres humanos corrientes, piojos, y seres humanos fuera de lo corriente, extraordinarios, que ¿qué hacen? Dominar sobre los piojos, aplastar a los piojos, tiranizar sobre los piojos, tiranizar. Dice allí el protagonista de El jugador, aunque sea sobre una mosca, pero tiranizar. ¿Qué ideal de comunidad puede surgir, ¿no es cierto?, de este imaginario, que es el imaginario de Raskolnikov? Porque Raskolnikov, cuando se decide al crimen, por supuesto que ese crimen teórico no es un crimen para el razonamiento que hace el propio Raskolnikov, ¿no es cierto? No es un crimen. No, porque al contrario, él está incluso trayendo un bien a la sociedad, eliminando a un ser nocivo,
¿no? ¿Es cierto? Que de cualquier manera se va a morir en cualquier momento, y digamos con el dinero que le robe, ¿no es cierto?, a ese ser nocivo, que tampoco no es un robo, o es un delito que va a ser lavado con cientos de obras benéficas, obras en pro de la humanidad, ¿cierto? Como dice una gran poeta polaca, ay Dios, en nombre de la felicidad humana se han cometido tantas aberraciones. Cuidado, ¿no es cierto?, con, los hacedores de la felicidad humana, porque de allí también salen pesadillas gigantescas, ¿no es cierto? Raskolnikov tiene su ideal de la comunidad, ¿cierto? E incluso él lo elabora teóricamente. Esto es, en la primera visita a uno de los grandes interlocutores que él tiene a lo largo de la obra, que es el inspector Porfiri Petrovich, ¿no es cierto? De lo primero que hablan es de esta teoría jurídica, porque bueno, él es un ex estudiante de Derecho, ¿no es cierto? Un estudiante, bueno, que no ha podido continuar la universidad, dentro de las medidas liberales que encara el zar Alejandro II, junto con la liberación de los siervos, esto es la abolición del derecho de servidumbre, de esclavitud, los hombres dueños de otros hombres, dueños del destino de otros hombres, que imperó en Rusia y que se intensificó justamente a partir de las reformas de Pedro, la atadura de los siervos incluso como unidad económica, aparecen con Pedro el Grande. No es que no existieran los estamentos en la Rusia moscovita, pero en la Rusia peterburguesa, en la Rusia de Pedro el Grande, fue directamente la esclavitud. Los terratenientes, los señores, eran dueños, los compraban y los vendían. Almas muertas de Google, ¿cierto? Allí está tematizado ese tema, esa contradicción espantosa. ¿Cómo? ¿No somos una nación ortodoxa? ¿No somos una nación cristiana donde los hombres se llaman hermanos? ¿Y cómo se concilia eso con el hecho de que yo sea dueño de acostarme primero con la novia en una noche de bodas? Derecho de pernada. Dueño de separar a los esposos y vender a las muchachas o vender a los hijos. Eso soy dueño. ¿Y yo soy cristiano? En 1825, en los tiempos de Pushkin, mientras Pushkin escribía Yevgeny Onegin, en la Rusia post-napoleónica, hubo un acontecimiento extraordinario que fue la llamada revolución decembrista. Revolución decembrista o decabrista, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los decembristas? Eran jóvenes ilustrados, oficiales, héroes algunos, de 1812, que combatieron a Napoleón, pero que se quedaron con los ideales napoleónicos dando vueltas en la cabeza: libertad, igualdad, fraternidad. Es imposible en Rusia hablar de libertad, igualdad, fraternidad. Entonces, estos jóvenes oficiales hacen la primera revolución contra los zares, hechas por su propia clase. Ya no son las revueltas campesinas que hubo
es cierto?, en los siglos XVII, XVIII, no. La clase ilustrada rusa no puede vivir en esas condiciones. No se puede vivir con semejante desigualdad, con semejantes aberraciones, con semejante contradicción. ¿No es cierto? Por eso, el problema de la comunidad es un problema fundamental en la literatura rusa. ¿Cómo la comprendemos? Y junto con el problema de la comunidad, el problema de la libertad. Claro, nosotros también somos hijos de patrias liberales. ¿No es cierto? Claro, nosotros aquí también venimos del napoleonismo, ¿no es cierto? Revolución Francesa, San Martín, O'Higgins, ¿cómo se llama? El venezolano Miranda, bueno, por supuesto, también Bolívar, ¿es cierto? Claro, venimos de todo y bueno, aquí nosotros nos fundamos como patrias liberales, libertad, 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 el grito sagrado. Claro, porque venimos de un imaginario cultural donde la libertad, claro, es sustancial. Sustancial. Bueno, después pagamos las consecuencias de esas derivas liberales, liberalistas, y cómo se reconfiguran, ¿no es cierto? Claro, para el pueblo ruso, la libertad fue un problema, más que una aspiración. Un problema. Los campesinos rusos no querían la libertad. Los campesinos rusos querían la tierra. No querían liberadores como Raskolnikov. No, no, no. Porque Raskolnikov era un señorito. Como le van a decir a él en Siberia. Vos sos un señorito. Sos un barin. Pertenecés a otro estamento, vos no tenés nada que ver con nosotros. No, no. ¿Qué hiciste? ¿Saliste a matar con un hacha? Pero eso es de mujik. Eso es de mujik, vos no sos de los nuestros. Esto es, vos no sabés nada de nosotros. Vos no sabés nada de qué queremos nosotros. ¿Qué deseamos nosotros? No, no. Vos no vengás a interpretarnos a nosotros. ¿Quién sos vos para erigirte en intérprete de la voluntad del pueblo? Como se llamó en los tiempos de Dostoyevsky un grupo nihilista, revolucionario, que trató de ser intérprete de la voluntad del pueblo. Primero, que trató de conocer al pueblo para ver qué quería el pueblo, y después dijo, no, no, no. Para liberar al pueblo lo tenemos que hacer sin el pueblo. Sin el pueblo. Esto es, tenemos que matar al zar. Matemos al zar. Nosotros, al fin y al cabo, somos de estos seres fuera de lo común. Somos aquellos que solamente tenemos que agacharnos a levantar el poder, tomar el poder y ejercerlo. Como dice Raskolnikov. Sonia, yo un día me di cuenta de eso, de que el poder estaba allí y de que solamente había que agacharse a recoger. Y mataste, le dice Sonia. Y saliste a matar. Bueno, no maté, Sonia, no me tortures con eso. No maté, ¿qué maté? Un piojo maté. Cuando a Dostoyevsky lo acusaron de sus temas fantásticos, de temas situaciones que no eran realistas, ¿no es cierto?, que poco tenían que ver con la realidad, por supuesto, Dostoyevsky sonreía para sus adentros y decía,
estos temas no tienen nada que ver con la realidad. ¿Cierto? Los estudiantes se ofendieron, dijeron cómo salió el primer libro de Crimen y Castigo, en el número de enero de la revista El Heraldo Ruso, Ruski Viesnik, y dijeron cómo pinta la corporación estudiantil como si fuéramos una manga de asesinos. Bueno, en el mes de abril, un estudiante, Iván Caracosas, le tira la primera bomba al zar Alejandro II. Ah, caramba. Ah, bueno. Entonces, bueno, no hablemos los estudiantes. Allá, porque era uno de los nuestros el que le tiró la primera bomba al zar. ¿Sí? Entonces, es el problema de la comunidad. ¿Cómo se arma la comunidad? Por supuesto que no se puede armar la comunidad así. No se puede pensar de esa manera la comunidad. En ruso, ustedes saben, lo que nosotros traducimos como crimen es преступление. Y преступление, Tamara, ¿no es cierto? Преступление no necesariamente es un crimen, porque cuando es un hecho criminal se llama уголовное преступление, ¿no es cierto? La palabra delito, como a veces se lo ha traducido, delito, es una palabra para nosotros un poquito débil, vamos a decir. Pero es más delito, ¿no, Omar? Quizás es más delito, pero no suena tanto en español. Pero crimen es más algo que está relacionado con уголовный мир, уголовник. Sí, por eso, claro. Преступление en realidad, está bien, los rusos seguramente no lo decodifican así. Переступить, pasar, stupid, pisar a través de algo. Podríamos traducir transgredir. Trans, a través de agresión, transgresión. Claro, pero para nosotros, en nuestra cabeza hoy, una transgresión es otra cosa. Pero quiero decir, desde el punto de vista etimológico, es interesante, es pasar una línea que no se puede pasar, que no se debe pasar. Eso es prestupid. Y Raskolnikov, por arriba de qué cosa pasa? De la ley de su padre. Claro, él se lo explica a Porfirio. Yo sostengo en mi artículo que, claro, los seres fuera de lo común tienen incluso la obligación para fundar, para crear la nueva ley, de pasar por la antigua, pisar la antigua, venerada por sus padres y los padres de sus padres, porque si no, ¿qué clase de seres fuera de lo corriente van a ser? ¿Es cierto? Si no pisás la vieja ley, ¿cómo vas a crear la nueva? ¿Es cierto? Claro, luego esta misma imagen, ¿no es cierto?, se va radicalizando en el propio Dostoyevsky, ¿cierto? Porque creo que la otra vez lo decíamos, la ley del padre, por metonimia, ¿no es cierto? Por metonimia, si sabemos lo que es una metonimia como figura metonimia, nombrar algo, nombrar una cosa por algo que le está asociado, ¿cierto? Metonimia, no sé, cuando decimos la Casa Blanca, y bueno, no es la Casa Blanca. La Casa Blanca dijo que la Casa Blanca no es el que dijo es Biden o no sé, o alguien. Quiero decir, la ley del padre
por metonimia, es el Padre. Así como nosotros, por metonimia, somos lo que decimos, o somos lo que pintamos, o somos lo que dejamos. Por metonimia lo que hacemos y somos nosotros. La ley del Padre, por metonimia, es el Padre. ¿Por qué lo digo? Porque ya está en germen el tema del parricidio, que se va a consumar en los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? El parricidio real, concreto, ¿no es cierto? Se va a consumar ahí. Claro, pero aquí en Crimen y Castigo, y ya está, porque no en vano Raskolnikov sueña con su padre cuando va a cometer el crimen. Tiene un sueño con su padre, un sueño terrible, pero a la vez un sueño muy amoroso con su padre. Y él va a pisotear, su padre que le enseñaba la historia sagrada, él va a pasar por encima de la ley sagrada. Él se va a sentir con derecho de pasar, de matar a su padre. Entonces, en todo Dostoyevsky está esta idea de la comunidad. Y en consecuencia, la idea religiosa del criminal como alguien que se excomulga. Excomulgar, ¿no? Viene del latín excommunicare. Comunicare, comulgar, comunicar, tomar la comunión. Participar en la comunión de todos, ¿no? Es mi compromiso con la comunidad. Si yo transgredo eso, me excomulgo, me salgo de la comunidad. Y eso se lo dice Sonia muy claramente. ¿Cómo usted pudo hacer esto contra usted mismo? Porque usted esto lo ha hecho. ¿Cómo ha podido vivir sin los otros? ¿Cómo se puede vivir sin los demás? Dice Sonia espantada por lo que él hizo, no con la viejita usurera, con él mismo. ¿Qué ha hecho usted consigo mismo? No se puede vivir así. Claro, Dostoyevsky no es un autor de novelas fáciles o novelas con problemitas que bueno, se plantean así, se pueden resolver así o así. Bueno, no. Porque Dostoyevsky también nos dice, sí, se puede vivir de otra manera. Se puede vivir. Porque por algo, digamos, del otro lado de Sonia, en la vereda opuesta, ¿a quién le puso a Raskolnikov como modelo? Al señor Svidrigailov. Se puede vivir sin reconocer los límites, pisando todos los límites, aniquilando todo lo que se ponga delante de mi goce, de mi querer, de mi deseo. Svidrigailov envenenó a la mujer para sacársela de encima y poder seguir a Duña, de quien está perdidamente enamorado. Ha sido el causante luego de un abuso, del suicidio de una niña. Bueno, hay otro modelo allí, interesante de seguir. Por eso Raskolnikov al final
Va a decir, bueno, tengo que ver a Svidrigailov. Urgente, urgente. Necesito hablar con este hombre por última vez. Necesito la palabra porque hay otra vida allí. Hay otra posibilidad tentadorísima, en sintonía conmigo, porque Svidrigailov es de los míos. Claro, el problema que tiene el desdichado Rodion Abramovich es que, como todos los grandes personajes de Dostoyevsky, es un ser desdoblado. Y él está tentado, ¿no es cierto?, por el nihilismo y por la pérdida de límites entre el bien y el mal. Pero por otro lado, está Sonia. Y están su hermana y su madre, que funcionan como una suerte de espejo de su antigua ética. La ética que él ha transgredido. Pero están allí, estas mujeres. Raskolnikov quiere ser un benefactor de la humanidad y ve allí a Sonia, que se sacrifica de verdad por los otros. Se humilla, se destruye a sí misma por sus hermanastros, por su madrastra, por su padre borracho. Eso es altruismo, de verdad. Eso era un benefactor de los demás. Allí están su madre y su hermana, estas mujeres al borde de la miseria, dispuestas a sacrificarse por su Rodia. El sacrificio de verdad, el hambre, su hermana, dispuesta a casarse con un hombre despreciable al que no quiere para ayudar a su hermana. Eso es el sacrificio de verdad. Esas mujeres se sacrifican de verdad. Vos querés hacer el bien con eso que robaste a una vieja usurera después de cometer un crimen. Y así es muy fácil. Svidrigailov también hace beneficencia con el dinero de Marfa Petrovna, de su mujer a la que él asesinó. Ah, caramba, bueno. ¿Sí? Entonces, están estos modelos tremendos allí, ¿no?, para Raskolnikov, modelos de comunidad. Sí, otra cuestión muy importante que mencionaba Ana María hace un rato, y que tiene que ver con las conversaciones del personaje de Dostoyevsky. Esto es, los personajes de Dostoyevsky, como dijo alguien por allí, Dostoyevsky no tiene apuro por terminar sus novelas mientras pueda hacer que sus personajes se sigan encontrando para conversar. Bueno, un famoso teórico soviético, Mikhail Bakhtin, autor de Problema de la poética de Dostoyevsky, es un nombre importantísimo, uno de los estudios insoslayables de la obra de Dostoyevsky. Bakhtin va a hablar de la novela dostoyevskiana como novela polifónica. Novela polifónica. ¿Por qué novela polifónica? Bueno, ¿qué va a sostener Bakhtin? En Dostoyevsky no hay un narrador uniformando el texto. No. Cada personaje tiene siempre la última palabra sobre sí.
opositores. Por eso, Bakhtin va a decir que la orientación fundamental del diálogo en Dostoyevsky es la orientación confesional. La última palabra sobre mí mismo es justo que la tenga yo, no los demás. La última palabra sobre mí debe ser mía. Eso es la confesión, o esa es la orientación confesional, pero tiene que ser una palabra verdadera. Quería comentar sobre audiokniga. Omar, ¿por qué elegimos audiokniga? Es por los tiempos, que la gente casi no lee últimamente. El problema es que la gente no tiene tiempo para leer. Entonces lo único que nos queda es escuchar audiokniga, que por lo menos viajando o escuchando en casa pueden también saber un poco de esta obra. Toda la obra Pero, muy pocos leyeron, pero compraron, es verdad que muchos adquirieron la obra. Bueno, ahora Marcelo mostró también, si vos podés, sí, Marcelo, compartir por favor, que también, porque me preguntaban si solo en Buenos Aires se puede conseguir el libro. No, se puede conseguir online tranquilamente. sí, Así que sí, es la sí. cuestión solo que lean. Inclusive, Omar, lo que hicimos un pequeño así resumen, análisis de diferentes episodios, o lo que ahora como ahora venden los materiales en vez de leer toda la obra, breve contenido de la obra, es lo que hicimos. Pero es mejor que nada, obviamente, pero hay que leer toda la obra, obviamente, para Pero poder yo me analizar. equivoqué cuando le dije 2 horas, ¿eh? Porque lo terminé esta mañana con 3 horas, otro día me había llevado 2 y otro día otras 3, o sea, 8 horas me llevó, más o menos. Si es No era, larga, audiokniga. pero no están las cosas que él está comentando, ¿no? Los diálogos. Bueno, ahí está. Gracias, sí, bueno, acá está, ustedes pueden conseguir online la obra tranquilamente. Sí, sí, no, además en todas las librerías, digo, no sé, Coligüe tiene Sí, distribución en yo, todo el país y en todas las librerías, así que sí. sí. Sasha, usted pudo comprar, Sasha, usted es de Bariloche y pudo comprar el libro, ¿no? Sin problema. Sí, sí, lo compré directamente en la editorial y llegó a mi casa por correo argentino y Buenísimo. perfecto. En Ujú. 3 días me llegó. Ahí, gracias, sí, para saber. Perfecto. Bueno, buenísimo. Decía, hablábamos del diálogo con orientación confesional, la última palabra. La última palabra. Pero ¿cómo tiene que ser esa última palabra? Porque no es tan fácil. Tiene que ser una palabra contrita. Una palabra atravesada de contrición, de verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no, puede haber una gran mistificación. Esto Dostoyevsky lo va a exponer en una novela posterior, en Los demonios, ¿cierto? Hay un capítulo famoso que finalmente no fue incluido en la novela Los demonios, que es la confesión del protagonista. Un hermano de Raskolnikov, alguien de la misma matriz raskolnikoviana, Nikolai Stavrovin. Y él escribe una confesión que le lleva a un célebre monje que hay allí en el monasterio del pueblo. Y en esa confesión él cuenta todas las aberraciones, incluso hechos criminales, ¿no es cierto?, que hay en su vida. Y el monje Tijan
Cuando termina de leerlo, lo mira y le dice, yo leo acá mucho exhibicionismo, mucho regodeo en la propia humillación. Incluso cierto desafío, ¿no es cierto?, altanero, orgulloso respecto de todo lo que ha hecho, pero lo que no veo es arrepentimiento. No, y arrepentimiento me parece que aquí no hay una sola gota. ¿Qué le va a responder Nikolai Stavrogin? Maldito psicólogo. No, no. No sirve esto. Sirve si me decís lo último, verdadero que tenés en el corazón. No. No. De otra manera no me sirve. Como el hombre del subsuelo, ¿no es cierto? Este personaje inmediatamente anterior a Raskolnikov. ¿Qué hace? Flagelarse a sí mismo. Incluso con orgullo, con soberbia, porque así todo él es mejor que los demás. Porque él se atreve a llevar hasta el final lo que otros no se atreven a llevar a una centésima parte. Hay orgullo. Hay demasiado orgullo. Verdadera contrición no hay. ¿Y por qué la contrición, además de ser verdadera, tiene que tener tiene que ver con la comunidad? Porque ¿qué le va a decir Sonia cuando él de alguna manera le confiese, entre comillas, su crimen? Si estás arrepentido, anda a la plaza. Arrodillate ante el pueblo, porque ante el pueblo has pecado. Besá la tierra que ensuciaste con tu acto. Solo así vas a poder volver a la comunidad. Ana María decía que Porfiri Petrovich, sí, él mismo expone, Porfiri le dice, bueno, usted sabe que hay determinados procedimientos o estrategias o tácticas, cuando los dos están estudiando y midiendo en el plano teórico, ¿no es cierto? Están jugando. Yo si quiero voy a hacer que él todo el tiempo esté dando vueltas alrededor de mí. Y él solito, él no va a saber en qué momento, pero me va a buscar, me va a buscar. Yo conozco esa lógica. Se lo dice al propio Raskolnikov, ¿no?, que sabe que se está midiendo con un coloso, con un gigante, ¿no es cierto? Raskolnikov es un criminal brillante, no ha dejado una sola marca, un solo rastro ha dejado, una sola prueba material, no hay posibilidades. Es muy inteligente, es un paranoico, y como todo buen paranoico ha cuidado hasta los mínimos detalles, lo ayudó un poquito la suerte. Muy bien, porque aquí no se trata de las pruebas materiales, por supuesto.
No se trata de que encontraron un pelo de Raskolnikov, no. Se trata de otra cosa. Otra cosa. Otro tipo de crimen. Y Porfiri lo descubre desde el comienzo mismo. No, este es un crimen de nuestros tiempos. Acá hay otra cosa. Él me va a buscar a mí, yo no lo voy a buscar a él. Incluso él, una hora antes, no va a saber que va a venir a confesarme su crimen. Pero eso va a ocurrir. Eso le dice Porfiri en el plano teórico, pero Porfiri le cobra una tremenda simpatía a Raskolnikov. ¿Cierto? Ve que hay allí un joven extraviado, pero un joven noble. Bueno, sí, perturbado por estas ideas inacabadas que andan en el aire, nihilistas. Bueno, no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, no hay ley. Porque Dios aparecía como el garante de la ley cristiana, ¿no es cierto? Eso ya lo dice San Pablo ahí en la Epístola a los Romanos. Sin ley no hay pecado. ¿Cierto? Lo que instaura el pecado es la ley. El pecado es ir contra la ley de la comunidad. Esto es, el nihilismo ruso dijo, no, Dios no existe. Entonces, y así lo formula Iván Karamazov, todo está permitido. Yo dicto mi propia ley, y mi propia ley es mi volición, lo que yo quiero. Por eso también, en ese lo que yo quiero, la literatura rusa lee una deriva autoritaria. Autoritaria. En un temprano poema suyo, Los Gitanos, de 1824, que también trata de un dandy peterburgués que es perseguido, busca una vida más acorde con más en el seno de la naturaleza, se une a una tribu de gitanos, ¿no es cierto? Aleco. Se une a una tribu de gitanos, se enamora de una bella gitana. Ella le dice, yo soy libre, esto, yo te amo, pero bueno, no es una atadura esto. Bueno, él acepta esa especie de contrato hasta que un día descubre que Zenfira lo engaña, vamos a decir, y la mata. El viejo gitano, que lo ha admitido, el padre de Zenfira, lo expulsa, le dice, vete, hombre orgulloso. Nosotros somos salvajes, pero no atamos a nadie, no coartamos a nadie. Y vos, en cambio, querés la libertad para vos solo. La libertad para vos solo. Raskolnikov, cuando reconoce que lo que él quiere es el poder, para tiranizar sobre los piojos, sobre las moscas. Ah, caramba. Ah, entonces no mataste para hacer el bien de la humanidad. No. ¿Para qué mataste? Para demostrarme a mí mismo que yo podía ser Napoleón. Alguien que puede pasar por mares de sangre, por montañas de cadáveres, para construir, ¿cierto?, la nueva ley,
el propio Raskolnikov se da cuenta de por dónde va. Entonces, el tema del arrepentimiento, de la confesión y el arrepentimiento. Cuando Porfiri, en su última entrevista, lo desenmascara, simplemente dice, no, a ver, vine para que hablemos ya directamente, Rodion Romanovich. Yo me he portado mal con usted, bueno, hubo cosas que estuvieron de más. Dígalo usted. Usted es joven, usted tiene una vida por delante. Sufra, ¿qué le tiene miedo? El sufrimiento es una gran cosa el sufrimiento. Usted tiene mucha vida, usted puede hacer grandes cosas, Rodion Romanovich. Bueno, tiene que pasar a hacer su camino de espinas, y bueno, sí. Pero dígalo. Diga, yo maté. ¿Qué, voy a tener una rebaja por eso? Bueno, y rebaja, sí, va a tener una rebaja. Deducción. Pero no está ahí la cosa. Por usted, dígalo. Confiese. Sáquese eso. Tan difícil es decirlo. Y claro, y nosotros vemos en el final que es muy difícil para Raskolnikov. Para el orgullo de Raskolnikov. Hacer la confesión del crimen. Bueno, por supuesto, no voy a contar el fin de la novela, si es que pueden tener fin las novelas de Dostoyevsky. Las novelas de Dostoyevsky, desde el punto de vista argumental, no tienen grandes sorpresas, ¿no es cierto? No está allí la cuestión. Por supuesto, él era un gran creador de intriguillas y de cosas que mantienen el suspenso, no sé, a lo largo de 800 páginas, 1000 páginas, y caramba que lo sostiene, al suspenso, ¿no es cierto? Pero el punto no está tanto en lo extraordinario que pueda pasar, sino en cómo nos implica en las emociones de los personajes, ¿no es cierto? Cómo nos involucran ustedes. Claro, como dice el autor de Un talento cruel, es un talento. Sabe muy bien jugar con nuestros nervios, sabe muy bien torturar al personaje y torturar al lector. Torturar los nervios del lector. Claro que da en cierto clavo Nikolai Mikhailovsky al decir esto, por más que su evaluación general, bueno, puede ser discutible, impugnable, ¿cierto? Pero hay algo que es cierto, hay un talento, hay un novelista, hay un artista tremebundo, ¿no es cierto? Decían hoy también que, claro, Dostoyevsky, que es actual. Sí, claro que es actual Dostoyevsky, por eso yo siempre digo que a mí no me gusta llamarlo clásico, porque un clásico siempre tiene como olor a naftalina, ¿no es cierto? Dostoyevsky es alguien tan vital, ¿no es cierto? Tan que se actualiza, digamos, también literariamente. Porque, a ver, los rusos, uno puede decir, bueno, pero la realidad de Dostoyevsky, a ver, pero es que los realistas rusos no hablaban de la realidad rusa. No, no es eso. Esto no es la realidad rusa, como decía Gogol. Dicen que yo soy realista, yo no conozco Rusia. Estuve en San Petersburgo, estuve en una posta en el camino a tal, pero yo no sé nada de la realidad rusa. No. Ellos crean un poema. Un poema. ¿Qué es un poema? Creación, pura creación.
Yo mi idea la formulo en este poema. Por eso digo, buscar así el contexto histórico, bueno, sí, está bien, genial. Pero sin embargo nosotros leemos o podemos leer Crimen y Castigo sin tener la más pálida idea del contexto histórico y nos subyuga, ¿cierto? Porque por supuesto que lo que está tratándose allí está proyectado a planos, ¿cierto? Y después hay algo que también tiene que ver con cierta actualización en el plano del lenguaje, en la que yo siempre insisto, ¿no es cierto? Dostoyevski está contándonos ahora. Esto que nos está contando, Dostoyevski dictaba, ¿no es cierto? Dictaba. Está ocurriendo ahora. Se ha hablado mucho de la teatralidad de Dostoyevski. Dostoyevski es teatral. Claro que es teatral. Y no solo porque todas sus novelas son grandes articulaciones escénicas. Escénicas. Hablan, hablan, hablan. Pero hablan. Ustedes saben, el teatro es acción. Acción. Algo ocurre allí delante de nosotros. No hay nada acabado, cerrado, que no, no, no. Podemos decir que en la narración sí hay algo cerrado allá atrás y alguien viene y nos cuenta eso que pasó. En Dostoyevski no. Eso todavía no pasó. Eso que está en el capítulo, no, todavía falta. Todavía no ocurrió. Raskolnikov todavía no mató a Leon Ivanov. No, no, no. Está pensando. Quiero decir, hay algo en el lenguaje dostoyevskiano, que no siempre las traducciones le rinden, le hacen justicia, que tiene que ver con eso. No pasó, está ocurriendo ahora, mientras vos estás leyendo. No es el pretérito indefinido. No, mandando todo al pasado, había una vez, sí, fue, vino, no, va. Está yendo ahora. Mañana, cuando despierte, se dará cuenta. Mañana. Hay algo del orden del lenguaje que actualiza el texto y que nos hace coincidir a nosotros ilusoriamente con la narración y con el tiempo de la narración y con el tiempo de los personajes, que es muy importante en la estilística dostoyevskiana. Bien, entonces bueno, de allí deriva también esa actualidad o esa actualización permanente de Dostoyevski. Y también porque, bueno, estos problemas que plantean también son nuestros problemas. El tema de la comunidad también es un tema nuestro. ¿Y cómo se articula la comunidad? ¿Dónde está la divisoria de aguas? ¿Dónde está la base de la ley, la base de la ética? Por eso Dostoyevski formula preguntas religiosas, porque bueno, son religiosas, digamos, todas las preguntas, ¿no es cierto?, que se pregunten por el hombre en el cosmos, y por el sentido de la vida y el sentido del dolor. No se trata solo, como dice los hermanos Karamazov, la organización social, no se trata solamente del reparto equitativo de los panes. No, no, no. Está bien. Reparto de los panes, por supuesto. Sí, pero ¿cómo y por qué repartimos así los panes? ¿Cómo se funda una comunidad de hermanos? Cuando Dostoyevski visita Europa por primera vez y dice, no, libertad, igualdad, fraternidad. Libertad. ¿Sabés lo que tenés que hacer para ser libre en Europa? Tener 1 millón en el bolsillo.
Igualdad, igualdad ante la ley. Bueno, no pidas igualdad si no tenés 1.000.000 en el bolsillo. Fraternidad. Cuando todo está construido sobre el principio del yo. Donde todo está construido sobre un principio individualista. Hablar de hermandad es muy difícil. Y si no, hay que fabricarla a la fuerza. Y allí va su prédica antisocialista. Claro, no hay hermandad verdadera, pues fabriquémosla a la fuerza. Son preguntas que se revitalizan, ¿cierto? Que las podemos traer a nuestra realidad, a la realidad del mundo. Por eso Dostoyevsky, este problemita ruso así, lo hizo estallar en el universo y allá nos vuelve. Nos sumerge una y otra vez. Y no lo agotamos, porque no lo podemos agotar. Bueno, muy bien, aquí termino yo. Y si alguien quiere sumar algún comentario o hacer alguna pregunta. Sí, yo quiero preguntarle, yo soy la que lo leí así escuchado nada más, pero él, ¿por qué se presenta entonces a la justicia? Se presenta, Sí. pero entonces como que se dio vuelta. Bueno. Si él sostenía que tenía el derecho de Bueno, matar, no, pero justamente ahí él comienza otro camino a partir de allí, que no se concluye allí, ¿no es cierto? Como se ve luego, pero bueno, él no termina eligiendo el camino de Svidrigailov dentro de los caminos posibles. no Porque se le además, entiende. Sí. él no termina eligiendo el camino de Svidrigailov, que es el camino, uno de los caminos posibles que tiene. En el final tampoco elige el camino de Sonia, pero abre la puerta hacia un camino. Que Dostoyevsky iba a decir, bueno, es tema de otra novela. Es tema para otra novela. Esta la dejamos aquí. Sí. No se entiende mucho. Bueno, tenés que leerla completa. Entera. Sí, claro, porque, por supuesto, son muchas cuestiones y muy complejas. Sí. Bueno. Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna inquietud o alguna lectura. Federico, vos mencionabas el tema de la miseria. Claro, el tema de la miseria es un tema problematizado en Dostoyevsky, porque su primera novela, Pobres Gentes, la novela con la que él conquista la fama, cuando tiene 26 años, 24 años. Claro, allí estamos en una orientación humanística, podríamos decir. Después el tema de la pobreza se complejiza mucho, porque Marmeladov, por ejemplo, va a decir, claro, dice, biednost nie porok, ¿no? Como dice el proverbio ruso, la pobreza no es un vicio, la pobreza no es pecado. Dice, pero nishita, la miseria sí es un vicio. La miseria es un vicio, hay un goce. Marmeladov goza en su miseria. Marmeladov es un desdichado, pero es alguien que se autohumilla porque encuentra un goce en esa autohumillación. Y es verdugo de su familia. Vende las medias de su mujer para beber.
bebe el sueldo para darle de comer a sus hijos, se emborracha, se embriaga con el dinero que obtiene su hija de la prostitución. Eso no. Entonces es más complejo el problema. No es el medio. Hay algo más difícil allí todavía. El capitán Snigiriov en Los Hermanos Karamazov. Sí, el orgullo, la miseria y el orgullo. Y la autoflagelación. Y la bufonería. No es algo, no es el abordaje simple de la novela social, podríamos decir. No, caramba. Hay muchas capas allí que desenmarañar en torno al tema de la pobreza. La pobreza lleva a Raskolnikov y no es la pobreza. No es la pobreza. No. Al principio, bueno, ay, sí, tenías hambre. Claro, mataste porque estabas... No. No. No A más. ver, Él dice, yo hubiera estado feliz si hubiera sido por hambre, pero no. claro, ahora estaría feliz porque... No, él se da cuenta de que mató por otra cosa. En su cabeza había otra cosa. Sí, ¿qué más? Tal vez los que someten a los que necesitan el problema de él, porque cuando él no siente culpa por haber matado a la vieja. Yo no maté a la vieja chupasangre la mató el diablo. El problema de él es Elisabetta, que la mata sin querer, o sea, la mata para esconder su crimen anterior, porque Elisabetta lo ve y la tenía que matar. Era su testigo, era el testigo de su crimen. Pero ahí está el punto, en que... Ahí está el asunto. Es que él, y además Porfirio le dice, menos mal que usted mató a una vieja nada más. Porque alguien como usted, si se hubiera decidido eliminar a un centenar, lo hubiera hecho. Si en su plan hubiera estado sacar del medio, lo hubiera hecho. Porque bueno, como dice alguien por allí, ¿no es cierto? Los rusos tomaron de las doctrinas occidentales todo. ¿No? En este caso el utilitarismo de raíz spenceriana, ¿no es cierto? Es bueno lo que es útil, y la vieja es inútil, es algo inútil, y lo que es inútil es nocivo. Bueno, la teoría utilitarista no sirve para nada, esa vieja, al contrario. Bueno, entonces la sacamos del medio. Eso es llevar al extremo, como dice este teórico. Los rusos a las doctrinas occidentales en general las entendieron mal y las llevaron al extremo. Las doctrinas utilitarias inglesas, Raskolnikov la entiende mal y la lleva al extremo. Y Elisabetta aparece allí también como una muestra de que no vas a poder parar con esto. No, yo solo un crimencito. No. Esto es una deriva que no tiene fin. Es como Macbeth en Shakespeare. Bueno, no, estoy nadando en un mar de sangre y estoy tan lejos ya de la orilla que me es indiferente nadar hacia allá o hacia el otro lado. Comete el primer crimen, Macbeth, y no puede parar. No. Me hizo pensar mucho esta charla también sobre la terminología, que la contrición es la primera fase de arrepentimiento, como entiendo, ¿no? En español, porque en ruso hay раскаяние y покаяние. Y primero, покаяние, la persona tiene que llegar a este estado de покаяние, lo que es, y después раскаяние. Es quizás lo que también podemos trabajar con los alumnos, con la terminología. Pero me parece que al revés, Tamara, porque arrepentirse, Raskolnikov se arrepiente porque hizo mal las cosas.
pero no hay contrición. La contrición es Sí, de su parte no, pero contrición, que los nosotros términos... tenemos, hay una oración católica, el acto el acto de contrición. ¿Eh? Yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante Santa María, siempre Virgen, que he pecado mucho, ¿no? De pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. La contrición es a la comunidad en el cristianismo, ¿no es cierto? Y los rusos lo heredan también de allí, por supuesto, porque eso está instituido, ¿no es cierto? El cristianismo instituye. Confesaos los unos a los otros. Si vos me perdonás, los pecados que vos perdonéis serán perdonados. Y los que vos no perdonéis no serán perdonados. O sea, el que tiene que perdonar es la comunidad. Por eso hay que confesarse ante los otros. Eso es lo que restaña las heridas. ¿Cierto? Y entonces el arrepentimiento es, ay, no, hice mal. No. Está bien. La contrición, es decir, es mi culpa. Es mi culpa. Yo pequé. Corazón contrito en una oración. Sí, bueno, la palabra contrito por ahí la usamos ahí, está medio aire contrito, ahí está medio dolido, está como sí, pero bueno. Y ahí viene smirenne serca, cuando viene también smirenia, ¿no? Pero es una palabra otro estado. Es una palabra muy difícil, smireñe. Es muy difícil de traducir al castellano. Porque se viene del concepto de la ortodoxia. Y priestupit y perestupit, que también tienen en realidad dos significados diferentes. Perestupit y priestupit.